Ahora vamos a compartir. A ver, denme un minutito. Denme un minuto porque no me deja compartir todavía la... cambio este formato de Zoom y no encuentro para compartir. Un segundo, por favor, ¿eh? Bueno, ahí ¿se está compartiendo la pantalla? No. Sí, sí. Eh, y yo no la veo. ¿Ustedes ven el PowerPoint? Sí. Yo no lo veo. Yo me veo a mí misma. Qué macana. Ah, No sé cómo hacer. Me cambió porque tuve que bajar otro Zoom que no es el mío y me desconfiguró todo y ahora no sé cómo ver. A ver, voy a volver a dejar de compartir. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Ah, Sí, sí. fenómeno. Sí, ahora la veo yo también. Bueno, bueno, entonces este curso se llama Clínica Psicoanalítica y Autismo. Vamos a ver la problemática del autismo, vamos a ver problemáticas eh, que se presentan muchas veces bajo el nombre de autismo y vamos a ver en detalle diagnóstico diferencial para encontrar que muchas veces no es autismo. Entonces, es un poco ponerse a hacer una vista fina, ¿no? Para hacer eso, ese diagnóstico caso por caso, ese diagnóstico diferencial, que me parece que en estos tiempos es fundamental. Digo estos tiempos porque en estos tiempos eh, es fácilmente, digamos, hay como mucha abundancia de diagnósticos de autismo, por esto del gran espectro autista, ¿no? Entonces, parece que vale la pena ver en detalle cada caso como para ver si se trata de otra cosa. Entonces, ustedes van a ver que yo, en general, lo que hago es hacer uso de los operadores lógicos del psicoanálisis. A mí me permiten hacer ese diagnóstico fino, ese diagnóstico diferencial,
desde estos operadores lógicos que el psicoanálisis me da y me permiten con ellos hacer este diagnóstico. Bien, vamos entonces les voy a contar un poco el dispositivo que les voy a presentar. Bueno, y yo pertenecemos al Hospital de Niños Pedro de Elizalde, al Servicio de Salud Mental, ¿sí? Les voy a plantear un poco los objetivos de este curso. Por un lado, se trata de ir ubicando históricamente al autismo como una entidad nosológica. Ustedes saben que el autismo eh, no es que está, digamos, diagnosticado y delimitado nosográficamente desde siempre. De hecho, eh, Freud no trabaja sobre el autismo. Rastrear la palabra autismo en la obra de Freud, yo lo hice, me llevé lindas sorpresas, porque si bien él no va a hablar de la entidad clínica autismo tal como la conocemos hoy en día, sin embargo, utiliza el término autismo eh, para hablar de, en realidad, ¿saben qué ejemplo pone Freud? El ejemplo del huevo, ¿no? Del huevo que se eh, basta a sí mismo, se basta a sí mismo. Ya después yo les voy a ir dando estas referencias exactas como para que a quien le interese pueda seguir indagando, ¿no? Pero bueno, históricamente no se hablaba, los antiguos manuales de psiquiatría, eh, aparte de que no había psiquiatría infantil, la psiquiatría infantil surge después. Esto lo vamos a ver en la clase que viene puntualmente. Pero lo cierto es que el autismo como tal aparece en 1943, diagnosticado como tal, quiero decir. No quiero decir que no hubiera habido casos de autismo antes. Lo que pasa es que no eran categorizados como tales, ¿no? Entonces, por ahí pasaban a integrar eh, la gran bolsa de los retrasos, ¿sí? De los retrasos mentales, de las idiosias. Leo Kanner, en 1943, describe este cuadro llamado autismo infantil precoz. Así que bueno, la clase que viene justamente vamos a ver también un poco todo esto de Leo Kanner, cómo llega a estas conclusiones, las especificidades del autismo, ¿no? También. Bueno, y vamos a ir ubicando entonces que desde el psicoanálisis aparece muy ligado a este término, el término autoerotismo. Este término autoerotismo sí es ampliamente usado por Freud. De hecho, tiene múltiples acepciones. Nosotros vamos a ver estas acepciones, porque una de las hipótesis fundamentales, cuando me presenté olvidé decirles, bueno, yo soy magíster en psicoanálisis y en oportunidad de una tesis de maestría que justamente digamos, consistió en investigar este tema, el tema del autismo desde el psicoanálisis y específicamente desde la obra de Freud, con la salvedad de que Freud no trabaja sobre el autismo. Entonces, un poco el desafío ha sido buscar en la obra de Freud, en un montón de textos que ustedes ya van a ver, que tienen acá en la bibliografía, que ahora más tarde se las voy a dar. Eh, Va a estar anotada acá en este mismo PowerPoint la bibliografía para que ustedes puedan recurrir a ellas en caso de que así lo deseen, porque esta clase va a quedar en el campus.
Entonces, van a ver que hay un montón de trabajos de la obra de Freud, muchos textos de Freud, que oportunamente van a ir leyendo, vamos a ir trabajando en clase para interrogarle, en todo caso, interrogar a Freud acerca de estos cuestionamientos a propósito del autismo. ¿Sí? Siempre con la salvedad, les repito, de que Freud no va a hablar de autismo. Tenemos que ir encontrando en la obra de Freud como esos jirones que nos permitan a nosotros pensar en eso. Bien, vamos a identificar las actualizaciones del concepto, eh, todo lo que atañe a la semiología y al diagnóstico diferencial, ¿sí? Vamos a pensarlo desde otros autores, vamos a pensarlo incluso desde la mirada del DCM, actualmente desde el DSM-5. Por supuesto que esto va a ser una somera revisión. Simplemente les voy a enunciar un poco para que también tengamos idea de dónde estamos parados. Cualquiera que va a trabajar en un hospital, por ejemplo. Saber que no, digamos, lo convencional es manejarse desde estos diagnósticos, ¿no? Bueno, y plantear una estrategia de intervención posible para estos casos de tan difícil abordaje, ¿no? Pero en este caso, desde el psicoanálisis aplicado. Es decir, no va a ser un psicoanálisis ortodoxo, no vamos a estar con un diván, como uno está con un paciente adulto, eh, ya entrado en análisis, ¿no? Quiero decir, acá ya de por sí la clínica psicoanalítica con niños sabemos que no usa diván. Y este es un dispositivo diferente. Es con la asistencia de un perro. El perro viene a trabajar y vamos a ver qué tipo de lazo promueve el perro. A nosotros desde el psicoanálisis justamente lo que nos interesa es la puesta en forma del lazo. Algo del lazo se tiene que poner en juego, ¿no? Y lo que advertimos es que el perro es un facilitador del lazo, ¿no? Van a ver que es desde este marco que tomamos la terapia con animales y la pensamos. Bien. Pero obviamente que para entender un poco esta cuestión tenemos que adentrarnos en la lectura de los textos de Freud, los textos, fundamentalmente los textos de la metapsicología freudiana, pero también vamos a ver muchos textos que son incluso prepsicoanalíticos. Así que vamos a ver textos de la primera parte de la obra de Freud. Bien. Entonces vamos a investigar en lo que es la metapsicología, los conceptos de líbido, de autoerotismo, vamos a ver esas acepciones del término autoerotismo. ¿Por qué les decía esto? Porque es un concepto que yo tomé en mi tesis para trabajar la hipótesis principal. Y ya yo les voy a ir enunciando las diferentes hipótesis conforme avancemos en la cursada. Pero van a ver que estas hipótesis, y puntualmente la principal, que tomo el concepto de autoerotismo, voy a decir, tomo una de las acepciones posibles del concepto. Ya nos vamos a ir adentrando en esto. Vamos a trabajar los conceptos de pulsión, todo lo que son los procesos psíquicos de inscripción psíquica, todos los procesos de retranscripción, ¿no? De la percepción, la huella anémica y su retranscripción. Concepto de narcisismo, de identificación, de repetición. Bien. Y la idea es ir pudiendo articular
todas estas nociones teóricas, formales, poder articularlas con la casuística, es decir, con los casos presentados. Ustedes van a ver que yo voy a estar presentando casos prácticamente cada vez que nos encontremos. Casos clínicos para tomar ejemplos, por ejemplo, de lo que es el autoerotismo. Entonces, para entender entonces así el concepto, pero desde lo que es la praxis. Bien. Fundamentalmente lo que vamos a hacer también es, yo voy a intentar tratar de ir correlacionando estos casos y esta teoría con las hipótesis teóricas que les voy a presentar. Vamos a tener 3 módulos, ¿sí? Aproximadamente yo pensé el primer módulo que arranca hoy y va a durar 2 meses, ¿no? Va a estar aproximadamente hasta el viernes 6 de junio. En este primer módulo vamos a ver todo lo que se refiere a consideraciones preliminares del autismo, ¿sí? Es decir, esto que les dije, la acepción, la semiología, este recorrido histórico que vamos a hacer del concepto y vamos a pasar por diversos autores que trabajaron con esta condición, atendiendo particularmente a las influencias históricos sociales que hacen a la idea de sujeto. A la idea de sujeto, a la idea de tratamiento, ¿sí? Porque la idea de sujeto tiene que ver, vamos a decir, los diagnósticos tienen que ver con la idea de sujeto y los tratamientos también. Los tratamientos emanan de una época, no salen porque sí, ¿sí? Los tratamientos, también los tratamientos, las formas privilegiadas de tratamiento, vamos a decir, ¿no? Las mayormente consensuadas y las que no son mayoritariamente consensuadas. También tenemos que ver eso y en todo caso tener una mirada crítica. ¿Por qué no está mayormente consensuada la mirada tal, ¿no? Puntualmente vamos a ver el psicoanálisis y vamos a ver que desde lo que sería el modelo hegemónico, el psicoanálisis está desestimado para el tratamiento del autismo. Por lo menos, no recomendado. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver si esto tiene razón de ser y si esto, eh, ¿a qué se debe en todo caso, no? En todo caso, no creernos o no caer en una mirada ingenua, ¿no? De por qué, en todo caso, no se recomienda. Y yo les digo, como psicoanalista, que por supuesto no estoy de acuerdo con eso, y voy a tratar de formalizar a lo largo de toda la cursada mi argumentación, la argumentación de por qué el psicoanálisis sí sirve para el tratamiento del autismo y cuánto tiene para decir el psicoanálisis y cuánto podemos hacer desde una mirada psicoanalítica en lo que hace al tratamiento del autismo, al diagnóstico y al tratamiento. Ustedes saben que hoy mayormente el diagnóstico del autismo se hace a través de diferentes técnicas, bueno, que no son técnicas psicoanalíticas, claramente. Sin embargo, nosotros desde psicoanálisis podemos hacer un diagnóstico clínico teniendo en cuenta un montón de operadores lógicos, ¿sí? Conociendo en profundidad la teoría, conociendo estos operadores, eso nos va a permitir hacer un diagnóstico clínico, ¿eh? Entonces vamos a ver esos operadores a lo largo de la cursada. Hoy les voy a nombrar, a mencionar eh, algunos de los operadores que vamos a trabajar en profundidad.
Otro punto que vamos a ver es este, organogénesis versus psicogénesis, que también hace a la discusión de la época, ¿no? Porque hoy en día hay mucha, por así decir, pelea, ¿no? ¿De qué origen tiene el autismo? ¿Por qué se produce? ¿Es genético? ¿Es genético? ¿Es psicógeno? ¿No? Esta es una pregunta que se hace permanentemente, permanentemente. ¿A qué se debe? Mismo otra cosa que por ahí pregunta mucho la gente es, ¿por qué ahora hay tantos casos de autismo? Y antes no, Ujú. ¿no? Eso también es algo para pensarlo críticamente. Bueno, vamos a ver otra cosa muy importante, por lo menos para mi lectura, son los efectos comando del contexto social. ¿Sí? El contexto social comanda. El contexto social también es lo que hace a la idea de sujeto. Un sujeto nace en un contexto social y un sujeto recibe, ¿de quién recibe los modelos? Los modelos identificatorios, de los padres. Y esos padres están inmersos en ese contexto. Entonces vamos a ver este efecto de comando. Esto también lo trabaja Freud. Yo después les voy a dar muy bien las páginas, las obras donde aparecen estas cuestiones. Entonces vamos a ver la subjetividad de la época y la incidencia de la época, tanto en lo que hace a la constitución de un aparato psíquico, como a lo que hace a la formulación de diagnósticos. ¿Sí? Y por supuesto los tratamientos. Los tratamientos también emanan de una época. En realidad, los descubrimientos científicos también emanan de una época. Eh, Así que bueno, vamos a ir viendo un poco todo eso, ¿no? Y vamos a ver la importancia del diagnóstico en la infancia, pero atentos a que desde la ética del psicoanálisis sabemos que el diagnóstico en la infancia es un diagnóstico, eh, en un libro que dice se escribe con lápiz, ¿no? Mm. Entonces, a mí me gusta esa idea, diagnósticos escritos con lápiz. Desde la ética del psicoanálisis, sabemos que no se trata de pegar una etiqueta y de alguna manera catapultar al niño con esa etiqueta. eh, Esto no quiere decir que no nos sirvan los diagnósticos, todo lo contrario, el diagnóstico sí nos sirve, nos orienta porque en base al diagnóstico vamos a hacer el tratamiento. Si estamos perdidos con el diagnóstico, el tratamiento lo vamos a encarar mal. Entonces, pero hay una diferencia entre poder hacer un diagnóstico, que justamente les decía yo de la importancia del diagnóstico diferencial, poder hacer un diagnóstico para aplicar un tratamiento posible, para pensar un tratamiento posible y no apresurarse a poner una etiqueta, no correr a ponerle un título, una etiqueta, porque aparte también entender por qué lo hacemos, a qué obedece, qué beneficios, qué Ujú. riesgos, ¿no? Costo-beneficio también. Vamos a ver entonces los operadores lógicos de estructuración psíquica y teniendo en cuenta los tiempos lógicos de estructuración del sujeto. Un aparato psíquico se constituye según tiempos lógicos. Entonces, no tanto nos va a interesar la edad cronológica, sino el punto, ¿sí?, de estructuración psíquica que ha alcanzado ese niño en particular, ¿no? Bien. Les voy a presentar el dispositivo de TACA. TACA es terapia asistida con animales. En este caso, yo trabajo con la asistencia de un perro, ¿no? Es mi perro, que lo llevo a trabajar al hospital. eh,
Los días de terapia son terapias grupales. Después les voy a hablar bien del dispositivo como tal, para que tengan ya un poco idea de cuando yo les voy a hablar de los pacientes, de la actividad en grupo, para que ya entiendan un poco de qué va la cosa, ¿no? Este dispositivo como forma de abordaje particular, pero pensada desde la lógica del psicoanálisis. Puntualmente, la práctica entre varios. La práctica entre varios es una denominación que se ajusta al psicoanálisis aplicado. Tiene una diferencia respecto al psicoanálisis ortodoxo, este del diván, este de escuchar el discurso, porque justamente acá hay niños que vienen no atravesados por un discurso, no vienen portando un discurso, mejor dicho. No son portados, no lo portan, no están como dentro del discurso. Entonces, ¿cómo pensar la clínica psicoanalítica en estos casos, no? Vamos a ver eh, estas salvedades, ¿sí? Y vamos a ver que está pensado como psicoanálisis aplicado. Aplicado a esta clínica particular, aplicado a este caso por caso. Bien. Yo acá para esto que les cuento de la práctica entre varios, tomo a un autor italiano, un psicoanalista italiano, que es Antonio Di Ciaccia, ¿sí? Eh, bien. Al finalizar este módulo 1, vamos a ver consideraciones generales que hacen a la constitución del aparato psíquico. Es decir, vamos a ver lo que sería estándar, cómo se constituye un aparato psíquico de manera estándar. ¿Por qué? Porque el módulo siguiente vamos a empezar a analizar las vicisitudes en la constitución de estas operaciones psíquicas. Vamos a empezar a ver los avatares que pueden darse a la hora del armado de un psiquismo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando no se constituye la conciencia como resultado de todo un proceso, ¿no? No la conciencia inmediata, sino la conciencia, esa que Freud llama conciencia pensar secundaria. Ya vamos a ir viendo todo esto. Vamos a ver la matriz de inscripción psíquica, sus fallos, las vivencias primarias y el acacer psíquico en el autismo, ¿sí? Para esto vamos a tomar ya eh, para para hablar de la constitución psíquica en general, eso en términos estándar, yo voy a tomar un texto de Freud, que es el proyecto de psicología para neurólogos, puntualmente para trabajar lo que es la vivencia de satisfacción, la vivencia de dolor, eh, el primer lazo del niño con la madre. Yo igual les voy diciendo las páginas, les voy a ir orientando la lectura también. Eh, entonces vamos a ver esta matriz de inscripción psíquica. Vamos a tomar la carta 52 de Freud. Son textos de 1895 el proyecto y 1896 la carta, así que vean que son textos pre-psicoanalíticos. Todavía no se hablaba de psicoanálisis como tal. Ustedes saben que el psicoanálisis como tal surge en el 1900 con la interpretación de los sueños. Recién en ese año se habla de psicoanálisis. Entonces vamos a hablar de estos textos previos, pero por más que sean pre-psicoanalíticos, ustedes van a ver que hay algo que los convierte en psicoanalíticos. Después yo ya les voy a ir mostrando qué característica. Bien. Eh, Después vamos a ver cuándo el principio de realidad no llega a relevar al principio de placer. Para esto vamos a ver otro texto
que es Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, que es un texto de 1911. Ya acá sí estamos en pleno psicoanálisis, plena época psicoanalítica, ¿sí? Eh, es un texto muy importante, por lo menos para pensar el autismo nos sirve mucho. Si ustedes quieren ya ir leyendo, vayan a leer ese texto. Ahí aparece la metáfora del huevo que yo les decía cuando Freud habla del autismo, pero no del autismo como entidad nosográfica, sino es un comportamiento autista, dice, este del huevo, como el huevo se autoabastece, por así decirlo. Entonces, este texto que les repito, Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, está hablando ahí Freud del principio de realidad y del principio de placer. Y sabemos que el principio de realidad no está dado de entrada, se constituye también como el yo. El yo no está dado de entrada, el yo también se constituye. Eh, Nosotros vamos a ver los avatares. ¿Qué pasa cuando algo de esto empieza como a trastabillar, a no constituirse acabadamente? Y vamos a ver también el tema de las huellas mnémicas en el autismo. De las huellas mnémicas vamos a empezar a hablar ya desde interpretación de los sueños en adelante, ¿eh? Y vamos a ver incluso también lo que sería el antecedente de la huella anémica en la carta 52, todo eso lo vamos a ir trabajando. La cuestión del yo en el autismo también, para esto vamos a trabajar introducción del narcisismo, vamos a trabajar mucho las conferencias de Freud. Respecto del narcisismo, la conferencia 26, por ejemplo. También vamos a ver el autismo pensado desde la mezcla y desmezcla pulsional, ¿sí? Vamos a trabajar pulsiones y destinos de pulsión. Vamos a trabajar, bueno, por supuesto, más allá del principio de placer. Y después ya los textos de la última época de Freud, ¿no? El yo y el ello. Vamos a pensar muchísimo en esta segunda tópica, yo, ello, super yo. Bien. Finalmente en el módulo 3, que va de septiembre a diciembre, este es el módulo más largo, ¿no? El módulo del medio va de 3 de junio al 29 de agosto. Y el último módulo va del 5 de septiembre al 5 de diciembre. Estas son fechas aproximadas. Bien. Y en este módulo vamos a trabajar los caminos de la libido. Vamos a pensar el autismo en términos libidinales, ¿sí? Por eso acá vamos a hacer toda la especificidad del autoerotismo, las múltiples acepciones, a qué nos referimos cuando hablamos de autoerotismo y de anclaje en el autoerotismo, que esa es una de las hipótesis, la hipótesis principal. Vamos a ver los caminos de la libido y el concepto de regresión. Para esto vamos a trabajar también la conferencia 22, 23, ¿sí? La indiferenciación yo-no yo, como correlato del anclaje en el autoerotismo. Vamos a trabajar también sobre el uso de los objetos autistas. Vieron que muchos autistas vienen con un objeto, ¿no? Un objeto del que no se separan a la hora, por ejemplo, de salir a la calle, ¿no? Les voy a contar un montón de ejemplos. Y vamos a ver qué hay de este uso, ¿no? Y qué diferenciación hay del objeto autista respecto del objeto transicional. No son lo mismo. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, cuando un niño se presenta en la clínica y viene acompañado de un objeto, saber qué estatuto le vamos a dar a ese objeto, ¿no? Esto tiene características muy particulares que nos van a ayudar a entender de qué objeto se trata. El módulo, el módulo 3 tiene un punto B que va a hablar del principio de placer en el autismo. Vamos a ver, por supuesto, más allá del principio de placer,
En ese texto, Freud nos va a hablar de lo que son las primeras fuentes de displacer. Y algo fundamental, la condición de trauma en el autismo. La condición de trauma nosotros la vamos a ver desde el primer día de clases, ¿sí? Porque la condición de trauma es central en la obra de Freud, pero vamos a ver que en 1920, con Más allá del principio de placer, a este trauma le da una característica particular. Entonces eso vamos a trabajar también. Y vamos a ver también algo que en 1920 Freud llama una tarea previa. La tarea previa al establecimiento de lo que es el imperio irrestricto del principio de placer. Esa tarea previa va a ser dominar el estímulo. El estímulo es eso que nos viene de afuera o puede provenir del propio interior corporal. En ese caso es un estímulo endógeno, ¿sí? Ese estímulo endógeno es muy difícil de dominar porque no alcanza con los medios de huida que sí nos sirven para dominar el estímulo exterior. Entonces, ¿cómo nos defendemos de ese estímulo endógeno? Ese estímulo endógeno es un antecedente del concepto de pulsión, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlo en los primeros textos como estímulo endógeno, pero sabiendo que eso después, a partir de 1915, se va a llamar pulsión. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el desarrollo del psiquismo parecería detenerse en esto que Freud llamó tarea previa. La tarea previa era dominar el monto de estímulo. Porque de otro modo, si no lo domina, el monto de estímulo es absolutamente perturbador. Es algo perturbante para el psiquismo y a veces dramáticamente perturbador. Entonces, ¿qué se hace con ese monto de estímulo tan hipertrófico, con esas cantidades de estímulo que se vuelven hipertróficas para el aparato psíquico? Algo hay que hacer con eso. Entonces, muchas veces, ahí es donde tiene lugar la defensa, ¿sí? Vamos a ver también la defensa normal. La defensa normal, la defensa en la neurosis, la defensa en la histeria, la defensa en la neurosis obsesiva, la defensa en la psicosis. Y vamos a ver la defensa en el autismo. Entendiendo que cada vez que nos defendemos de estos montos. Ustedes saben que Freud se maneja con una hipótesis cuantitativa, ¿no? Se trata de cantidades de monto de estímulo, afecto, magnitud de excitación, lo llama de diferentes formas a lo largo de la obra. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a ver también conciencia y memoria en el autismo y algo que yo le puse de título en mi libro, una pizarra no tan mágica en el autismo, haciendo alusión al texto de Freud, Notas sobre la pizarra mágica, que es un texto de 1924. Entonces vamos a ver cómo se constituye la memoria, cómo se va constituyendo la conciencia, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay algo que queda eh, insuficientemente inscripto o no pasa las siguientes retranscripciones? Vamos a ver eso. Este es el libro, es un libro que se editó en el año 2013. Eh, bueno, y en este libro yo planteo mis hipótesis y un poco el curso va a seguir, en cierta forma va a seguir algunos de los lineamientos del libro. Lo que pasa que en el curso lo que va a abundar muchísimo son los casos clínicos. La idea mía es traer casos clínicos para que podamos pensar en la práctica, ¿no? Y poder hacer esa articulación teoría-práctica permanentemente. Entonces vamos a ver
las incumbencias del psicoanálisis en lo que hace el tratamiento del autismo. Les voy a dar algo que no sé si lo puse en la bibliografía, pero que es un texto que yo escribí para el periódico psicoanalítico Agenda Imago. Eso también se los voy a pasar porque justamente era una nota para pensar las incumbencias del psicoanálisis en lo que hace el tratamiento del autismo. Entonces es todo como una defensa de por qué pienso la importancia del psicoanálisis para atender esta problemática. Em, También vamos a hacer un repaso por las diferentes formas de abordaje, ¿no? Porque Porque tener una mirada psicoanalítica no significa desestimar otras formas de abordaje. Eh, o sea, ni siquiera nos hace falta ser irrespetuosos con otras maneras de abordaje, ¿no? En realidad se trata de, creo que el eje que debe guiar nuestra práctica en realidad debiera ser aquello que le haga mejor al paciente, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que eso es lo fundamental. Ofrecerle aquello que al paciente pudiera hacerle bien. Entonces, bueno, en este camino de diferentes formas de abordaje, les voy a plantear la terapia con animales, porque justamente fue también en el intento de encontrar una forma de abordaje que facilitara la cuestión del lazo social, la cuestión del lazo al otro, niños que viven al otro, al semejante, como algo amenazante. Viven hasta a ver, la lengua hablada la viven como algo amenazante muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué ahí el perrito viene a funcionar como un facilitador, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente vamos a ver la cuestión de los tiempos lógicos de estructuración psíquica. Para eso tenemos que conocer cómo se constituye un psiquismo. Eso ya lo vamos a ver en el primer módulo. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta acá son algunas preguntas que a mí me fueron haciendo, preguntas que yo me fui haciendo a mí misma cuando empecé con la clínica del autismo. Yo pensé, lo primero que uno sabe de la obra de Freud es aquello que luego se dio en llamar formaciones del inconsciente. Formaciones del inconsciente sabemos que son el lapsus, los sueños, el chiste, el síntoma, ¿no? Los fallidos, el síntoma fundamentalmente. Eh, Entonces, ¿es legítimo pensar como formación del inconsciente esto que trae a la consulta el niño autista? ¿Lo podemos pensar como un síntoma? ¿Sí? Entonces, si no es síntoma, si no es formación del inconsciente, ¿qué lugar le cabe al psicoanálisis? ¿Sí? ¿Cómo se puede pensar una clínica psicoanalítica de aquello que no se articula en un discurso? Ustedes van a ver que vienen niños que directamente no hablan muchas veces. A veces sí hablan, ¿eh? Muchos niños con autismo hablan. Hablan y son autistas verbales. Y hablan con un lenguaje particular, con una prosodia, es decir, una entonación, una forma de decir las cosas muy particular, ¿no? A veces como si remedaran, por ejemplo, un lenguaje neutro, un lenguaje parece como mexicano, ¿no? De doblaje, lenguaje de doblaje. Eh, entonces, pero tenemos que pensar cómo pensamos ese psicoanálisis de esto que no se articula en discurso. Ahí yo les voy a presentar los fundamentos de una terapia asistida con animales, que es la que se desarrolla en el Elizalde,
desde el psicoanálisis aplicado. Entonces acá tenemos la terapia con animales pensada como una forma de abordaje privilegiada para establecer un lazo al otro. Porque muchas veces el niño con quien primero establece el lazo es con el perro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Muchas veces es el primer elemento del campo objetal, es decir, del mundo de los objetos, es el primer elemento que el niño catectiza, es decir, inviste libidinalmente y acepta, ¿no? Porque el perro muchas veces viene como alguien, por lo pronto viene sin palabra. El perro viene, lo psiquea, lo olfatea, le mueve la cola, le juega, le saca el chiche, lo provoca. Entonces, el niño no lo vive como algo amenazante, ¿no? De todos modos, esto también hay que ver el caso por caso, ¿no? No es que todos los niños se van a hacer amigos del perro. Por ejemplo, este niño estuvo varios meses sin registrar siquiera que en el lugar tenemos un perro. Varios meses. No lo advertía al animal. Hasta que un día nos sorprendió a todas cuando encontró una cuchara. Nosotros uno de los juegos que hacemos con el perro es con una cuchara larga, se le pone las croquetitas y se le da, cada niño le da con una cuchara, le da de comidita al perro, ¿no? Entonces este nene, que aparentemente no miraba nada, no advertía ni al perro, ni a los terapeutas, ni a los otros niños, y ese día encontró entre los juguetes una de esas cucharas y fue al escritorio donde está la comidita del perro, agarró unos así de esos granulitos, lo puso en la cuchara y se lo dio al perro. Entonces, empezó a establecer ese lazo con el perro. La verdad es que tengo que decir que a partir de ahí, este chiquito después, o sea, sigue con el mismo diagnóstico, pero ahora eh, nos registra a todos. Por ejemplo, él ahora viene a mí, me saluda, me da un beso, me dice OA, eh, me saluda cuando se va, me pide algo, por ejemplo, si quiere alcanzar algo, cosa que en un origen no pasaba. Entonces, bueno, esto que les decía de la práctica entre varios, ya vamos a ver un poco el fundamento teórico de esto, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente entender que esta praxis particular, que es la terapia con animales, va a estar basada en el psicoanálisis y va a tener siempre como primer eje pensar los tiempos subjetivos, los tiempos del niño. O sea, el niño pensarlo en ese momento de constitución psíquica, ubicarlo primero que nada. Por así decir, saber dónde está parado ese niño, en qué momento de su armado psíquico está ese niño, ¿no? Y por supuesto, cuando vamos a intervenir, intervenir adaptándonos a esa singularidad, porque sería inútil, o por lo menos incluso a veces también iatrogénico, intentar apelar a dimensiones lógicas que todavía no están estructuradas en el niño. Por ejemplo, intentar apelar al yo cuando uno puede ver que no hay un yo ahí constituido. Entonces, eso es como infructuoso cuando no iatrogénico, ¿eh? Así que por eso digo, el psicoanálisis nos da un montón de herramientas, para mí las más importantes, para pensar esta clínica y para pensar la forma de intervención, la que sea, ¿eh?
Yo en este caso, porque bueno, trabajamos con la terapia con animales, pero supongamos que podés hacer lo mismo desde otras formas de práctica que si tenés en cuenta la singularidad de ese niño, los tiempos lógicos de estructuración psíquica del niño, y sabés a qué estructuras psíquicas apelar y a qué estructuras psíquicas no apelar por ahora, ¿sí? Me parece que eso es por lo menos un buen punto de inicio. Este es el predio que tenemos en el Hospital Elizalde de terapia con animales. Es un predio cerrado, parquizado, ahí trabajamos con los perritos. Después les voy a presentar en otro PowerPoint, otro día, les voy a presentar el dispositivo, los perros, van a ver algunos videos de cómo se trabaja. Bueno, algunas preguntas que pueden surgir y que es lícito que nos hagamos estos planteos. En el autismo, ¿podemos hablar de inconsciente reprimido? Es decir, de que en este psiquismo, por ejemplo, como en la histeria, operó la represión. Si la respuesta es no, la pregunta avanza. ¿Podemos hablar de inconsciente? Sabemos que hay un inconsciente más vasto que el inconsciente reprimido, ¿no? Vamos a ver textos de Freud donde lo dice explícitamente. ¿Podemos hablar de formaciones del inconsciente? ¿Podemos hablar de síntoma como retorno de lo reprimido? ¿De represión? ¿De constitución del yo? ¿Hay un yo constituido por medio de identificaciones simbólicas? Como vamos a ver en Introducción del Narcisismo, por ejemplo. Son todas preguntas legítimas que vamos a intentar ir articulando a lo largo del curso. Bueno, estas son las hipótesis teóricas, la principal y 4 hipótesis auxiliares, y ya las vamos a ir trabajando en la medida que avancemos con la cursada. Hoy nada más que quería que sepan que hay 4 hipótesis y una principal, pero no los quiero marear con un montón de conceptos, pero son todas hipótesis basadas vamos a decir, en el núcleo duro del psicoanálisis. Bien. Vamos a trabajar sobre los operadores lógicos. Estos operadores lógicos son lo que nos va a permitir pensar y encontrar el punto de funcionamiento psíquico en cada niño, ¿no? En nuestro caso, aplicado al autismo, pero a ver, los operadores lógicos lo podemos deducir frente a cualquier niño que se presente. ¿Eh? O sea, cuando uno está con un chiquito y vemos que está jugando a la escondida y sabe que el otro se está escondiendo atrás de algo, por ejemplo, uno automáticamente, cualquiera que esté con niños, ni siquiera que sea analista, ni siquiera una mamá, cuando juega con un niño a la escondida, por ejemplo, aquí está, no está, bueno, ese jueguito da cuenta de un operador lógico, que en términos freudianos es el famoso Fordá, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo si algunos de estos operadores lógicos están presentes o no. Y esto nos permite pensar la clínica y el modo de intervención. Entonces, uno, este nombre tan difícil, la Verständigung o comunicación, es un término que Freud emplea en el proyecto de Psicología para Neurólogos. Está en el tomo 1 de Amorortu, en la página creo que 363, creería, que se llama la Verständigung o comunicación o entendimiento.
Suena tan difícil, pero es tan simple como ese instante donde entre el niño y la madre hay un entendimiento. Ujú. Digo, es simple, pero el tema es que puede no darse. Puede que entre el niño y la madre exista, en vez de un entendimiento, un desencuentro. Y esto tiene dramáticas consecuencias para el psiquismo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, vamos, como decir, estar a la pesca de si este operador está en funcionamiento, si se ha dado. Por supuesto que no es un observable, no hay nada en la clínica como si yo voy y abro la boca y digo, ah, tengo placa, tengo angina, y el médico ahí las ve. Acá no hay nada observable, esto lo vamos a inferir de acuerdo a la presentación de cada criatura, ¿no? Entonces, la vivencia de satisfacción. También esta la da Freud acá en el proyecto, en las mismas páginas que le decía hace un ratito. La vivencia de satisfacción, la vivencia de dolor. Entender que estas vivencias no es cuando que el niño coma, tome la teta o tome la mamadera y se satisfaga. No es eso. Vamos a ver que se trata de otra cosa. La vivencia de satisfacción, la importancia de esta vivencia es que en ese acto se inscribe algo en el psiquismo. Esa es la importancia del acto, tanto en la vivencia de satisfacción como en la vivencia de dolor. Entonces, se trata de una inscripción psíquica, que tiene consecuencias, que tiene saldos, ¿sí? Vamos a ver que el saldo de la vivencia de satisfacción es el deseo, lo que Freud llama la atracción desiderativa primaria. A partir de ahí empezamos a desear. ¿Qué deseamos? Reencontrarnos con ese objeto de satisfacción. Lo que pasa que, bueno, es ese deseo, ese objeto, siempre buscado pero jamás hallado. Entonces, el deseo es ese motor que nunca se apaga. Estamos siempre deseando otra cosa. Y también la vivencia de dolor. ¿Y el saldo de la vivencia de dolor cuál es? La defensa. Un aparato psíquico que se empieza a defender. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar sobre estas vivencias. La Bejahung, otra palabra difícil, pero es la afirmación primordial. Freud lo llama afirmación primordial. Y también tiene que ver con el momento de inclusión de dice Freud, de todo lo bueno en el aparato. Se incluye lo bueno y se expulsa lo malo. La Bejahung y la Austösung. Eso también lo vamos a ver. La constitución del yo. ¿Cómo se va constituyendo un yo? Sabemos que el yo no es un dato de entrada, no es naturaleza, uno no nace con un yo. El yo se va forjando, se va armando. Ujú. Empieza en un primer momento, es un momento de absoluta indiferenciación, yo, no yo. Y en determinado momento se empieza a diferenciar. Entonces aparece un yo y lo que es no yo. Tan simple como eso. Después un adentro, un afuera. Lo que incluye, lo que expulsa. Lo que decíamos recién con la Bejahung y la Austösung. La constitución del yo como diferenciado del ello. Para esto, por supuesto, vamos a tomar un texto de la última parte de la obra de Freud, que es El yo y el ello, un texto de 1923, donde nos presenta Freud al yo, al ello y al superyo. La segunda tópica, llamada la segunda tópica. Entonces vamos a ver cómo el yo surge como diferenciación del ello, como una parte diferenciada del ello, que tiene sus raíces en el ello, ¿no? Y vamos a ver otro punto importante para constituir ese narcisismo, que es
la salida del autoerotismo. Freud, en Introducción del Narcisismo, dice que ese narcisismo es una etapa intermedia entre el autoerotismo y la elección de objeto, ¿no? Entonces, eh, y dice que hace falta una nueva acción psíquica o acto psíquico para salir de ese autoerotismo. Sabemos que eso va a ser la identificación. Entonces, quiero decir, hay un montón de pasos en este proceso de constitución del yo. Entonces vamos a tratar de ver eh, los posibles avatares, ¿no? Que tienen lugar eh, en la condición que estamos trabajando hoy en día. El Fordá, como les dije antes, el Fordá, el jueguito del carretel, que es ese juego que realiza el nietito de Freud. Y Freud observa, ¿no? Un juego espontáneo del niño. Jugaba con un carretel, lo tiraba, y cada vez que el carretel se iba lejos, el nenito decía, oh, era Ford, se fue. Y cuando recogía el carretel con el hilito, decía, ¡ta! Acá está. Ese jueguito de Fordá tan simple y tan común de ver, no con un carretel, pero los chicos juegan con esto permanentemente. Hay chicos que hay una etapa donde el niño o la niña tiran, están en la cunita y todo lo que tienen en la mano lo tiran lejos, lo tiran lejos. Eso tiene que ver con ese Fordá, ¿no? Entonces vamos a ver si algo de este operador está constituido o si no, o si todavía no, ¿no? Les repito, no como observables. A veces no se produce el observable tan fácil, a veces lo tenemos que inferir. Otra cuestión a trabajar es la transposición de la libido. Vamos ya en la última parte de la cursada, vamos a ver todo lo mismo, pero en términos de libido, en términos libidinales. Acá Freud va a hablar de libido yoico y libido de objeto. Para esto vamos a trabajar en Introducción del Narcisismo, conferencia 26. ¿Sí? Para ver cómo se transpone el líbido al campo objetal. Cuando yo hace un rato les decía de que muchas veces el perro es el primer objeto del campo objetal, del mundo de los objetos, que el chiquito catectiza y acepta. Si eso se produce porque de ese acúmulo de libido narcisista es capaz de ceder algo al campo del objeto. Transpone líbido al campo objetal. Entonces se empieza a interesar por los objetos del mundo. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con presentaciones tan graves que el niño no se interesa por nada del campo objetal, ni por otra persona, ni por un chiche, ni por los juguetes, ni por el entorno, ni por el perro, ni por nadie. Entonces, ya cuando viene un niño y explora y, y busca algún juguete, aunque busque repetitivamente siempre el mismo juguete, aunque agarre un autito y se lo haga caminar por la carita, que uno dice, bueno, pero no está jugando bien, el autito es para hacerlo correr, no, pero él juega con las rueditas en la cara. Pero ahí ya encontró un objeto. Ahí ya catectizó y ahí ya hizo un trabajo de transposición libidinal. Ya esto lo vamos a ir viendo muy, muy en detalle, porque es muy importante para la clínica. Otro concepto a trabajar es el concepto de regresión. Regresión, también lo vamos a trabajar en la conferencia 22 y 23. Son conferencias, un grupo de conferencias de Freud que dan en el año 1916-1917. La conferencia 23 puntualmente nos va a servir un montón. Yo ya les voy diciendo los títulos, algunos de los títulos, para que si quieren ir leyendo. Vamos a trabajar sobre el relevo del principio de placer por el principio de realidad, ¿sí? El relevo del proceso primario por el proceso secundario, proceso primario de pensamiento. Este proceso psíquico primario se releva por el proceso secundario, que es el pensar
desde el representar. El proceso primario es el trabajo propio del inconsciente, ¿no? Condensación y desplazamiento. Todo esto lo vamos a ir viendo cuando veamos interpretación de los sueños, por ejemplo. Este apartado puntualmente lo vamos a ver también con el texto que les dije de 1911, que es Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, que, como les dije antes, los dos principios son el principio de placer y el principio de realidad. Entonces, vamos a ver qué incide en cada uno de los principios y vamos a ver cómo va a tener que aparecer algo del proceso pensar secundario. Bueno, y también lo que Freud llama la transformación de la energía libremente móvil en investidura tónica, como todo el trabajo, el pensamiento, el trabajo psíquico, cómo el aparato psíquico va a tender a la ligadura, a ligar, va a tender a que no queden huellas sueltas, sino a ligar, ¿no? Ya esto lo vamos a ver bien cuando veamos ahora el proyecto, ahora próximamente. Vamos a trabajar sobre los fenómenos de conciencia, cómo aparece la conciencia acoplada a los órganos de los sentidos, o no, o no. Entonces nos vamos a encontrar con órganos de los sentidos que aparecerían como desorientados. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, Viene acercándose el perrito al niño, se le acerca el perro en absoluto silencio, porque no es que el perro viene haciendo ruido y ladrando, sino que viene y se acerca caminando despacito y el niño se tapa los oídos. Ahí hay algo que desde lo sensorial nosotros podríamos pensar como discordante, cuando en realidad si viene el perro y el niño le teme al perro, lo ideal sería que se tape los ojos como para no verlo en ese caso. Pero se tapa los oídos, cuando no había en ese momento ningún tipo de percepción sonora. ¿Y eso qué me da la pauta? Me da la pauta de que esos órganos sensoriales en ese momento, puntualmente, no tienen conciencia acoplada. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar también con ese texto de 1911 que les dije hace un ratito. Bien, el domeñamiento del estímulo a través de todo el trabajo de ligazón psíquica. ¿Cómo nos defendemos de ese estímulo? A través de las ligaduras, la ligazón psíquica, las inscripciones. Todo el trabajo psíquico viene con la función de dominar el estímulo. En definitiva, se trata de eso. Bien, y vamos a ver el concepto de trauma. Concepto de trauma, que lo vamos a ver desde los primeros textos de Freud, con la cuestión de las cantidades hipertróficas, hasta los últimos textos donde habla de tarea previa. Tarea previa es dominar ese estímulo. Bueno, hasta acá les presenté un poco todo lo que va a ser el programa. Esta es la bibliografía orientativa. Como verán, aparecen textos de Freud un montón. Conferencia 17, que se llama El sentido de los síntomas. La 20, que es la vida sexual de los seres humanos. ¿Cómo vamos con la hora? La 21, desarrollo libidinal y organizaciones sexuales. La 22, ¿sí? Que nos va a hablar del desarrollo y la regresión y la etiología. La 23, que es los caminos de la formación de síntomas. La 25, la angustia. Me fui. La 26, que es la teoría de la libido y el narcisismo. Ahí vamos a ver esto de la transposición de la libido, libido yoica, libido de objeto. La conferencia 32, que es angustia y vida pulsional.
Después vamos a ver otro texto de Freud, que es algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, construcciones en el análisis, el problema económico del masoquismo. Ahí ladra mi perro. ¿Qué más? Esquema del psicoanálisis, el yo y el ello, el que les dije de formulaciones sobre los dos principios, la carta 125, la carta 39, la carta 52. Esas son cartas que Freud se escribe con Fliess. Por supuesto que no es que vamos a leer todo eso. Yo cada vez que hable de algo de esto les voy a ir diciendo el texto y la página que tomo. Página o grupo de páginas, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, introducción del narcisismo, las neuropsicosis de defensa, la interpretación de los sueños, la negación, la represión, más allá del principio de placer, notas sobre la pizarra mágica, las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, el proyecto de psicología para neurólogos, pulsiones y destinos de pulsión, recordar, repetir y reelaborar, 3 ensayos de teoría sexual. De Leo Kanner vamos a ver la clase que viene, algunas cuestiones que yo extraje del Manual de Psiquiatría Infantil. De Lacan les voy a presentar eh, algunas cuestiones muy puntuales, muy puntuales. De Laplanche tomé también algunas cuestiones para trabajar, por lo menos esclarecer algunas cosas. Después otro texto de Eric Loral, Los espectros del autismo. También tomo, pero muy puntualmente, algunas cuestiones que ya las vamos a ir trabajando. De Maleval, otro texto que se llama Más bien verbosos los autistas. Está en un en psicoanálisis aplicado, clínica del autismo y la psicosis. Y de Frances Tasting, que es una psicoanalista que trabajó muchísimo, toda su vida con el tema del autismo, un libro que se llama Estados autísticos en los niños. De Frances Tasting voy a tomar una diferenciación que me parece muy interesante que ya hacen de los objetos autistas, entre el objeto autista y el objeto transicional. Así que bueno, eso es un poco recorrido que parece tremendamente enorme, eh, pero bueno, pero que espero que no se asusten de la cantidad de textos que vamos a trabajar. Y bueno. Ahora me gustaría un poco conocerlos o que se presenten. Tenemos un ratitito más, así que en general terminamos cerquita de las 12, así que tenemos un ratito para que se presenten. Y quien quiera, a muchos los conozco, pero por ejemplo, yo quiero saber también de qué disciplina vienen. Si yo voy a estar hablando de psicoanálisis, si vienen de otras disciplinas, también que me lo hagan saber, porque es importante también para mí ver de qué manera trabajo estos conceptos. A ver, ¿quién se quiere presentar? A ver, por ejemplo, yo voy preguntando por los que no conozco. Verónica López. Verónica, ¿sos Hola, psicóloga? ¿A qué te dedicas? hola, ¿qué Hola. tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi Y, nombre es Verónica, yo estoy en proceso de la tesis para recibirme ya de licenciada en psicología y bueno, y me interesa muchísimo el tema, aparte el abordaje que le das desde el psicoanálisis, me, nada, me interesa muchísimo y bueno, quería profundizar conocimientos y bueno, por eso estoy acá. bueno, bienvenida, Bueno. un gusto, un gusto. Sepan que yo creo que hablé con, por lo menos las personas que me hablaron, eh, la calidad de oyente, la calidad
lo del certificado y eso. Cualquier cosa, si no me tienen que escribir. Así que después les voy a anotar acá en el chat, les voy a anotar mi celular para que cualquier duda me escriban. Ya mismo lo anoto. Ahí les puse mi celular. Bueno, a ver, Gabriel Ormachea. Gabriel, también, ¿de dónde venís? Contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Yo soy psicólogo también, Ah, bien. eh, y bueno, me gustaría ahondar, profundizar en toda la temática de autismo en niños y bueno, las posibles intervenciones y bueno, fortalecer todo este espectro que bueno, uno no, mucho desconoce. Entonces, bueno, cuando vi la oportunidad de inscribirme, no lo dudé. Bueno, bueno, buenísimo. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Después, ¿qué más tenemos? Belén, Alejandro, Pacho. A ver, ¿quién más? Micaela Insaurralde. Bueno, si se quieren presentar. Y después, sí, los que conozco. Carolina, Vero Morales. Hola, Vero. Hola, buen Eh, día a todos. buen día, buenos días. Vero, Amadeo, lo hicieron el año pasado. Hay gente que se anotó que me escribió que hoy no podía estar, pero que bueno, que también hay gente del año pasado que se volvió a anotar. Así que bueno, ¿querés contar un poco, Vero, vos? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo todavía no estoy recibida, también como Verónica López estoy en la misma instancia, terminando de hacer el trabajo final de grado. Y bueno, me anoté porque me interesa mucho la temática y el año pasado estuve en toda la cursada. Y volví porque me gusta mucho profundizar. El año pasado no pude, no tuve la oportunidad de poder profundizar en todos los textos que María Julia nos decía, como los textos de Freud, la mayoría. Y bueno, este año quiero ahondar mucho porque realmente es una temática que requiere de mucho estudio, ¿no? Y hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, así que este año volví porque es muy interesante el tema. Eh, la verdad que me gustó muchísimo la cursada y la manera en que la dicta María Julia. O sea, esa fue mi experiencia. Así que, bueno, acá estoy de nuevo. Bueno, gracias, Vero, buenísimo. Un gusto volver a tenerte acá. Después vi que ahora no la veo conectada. Ah, sí, Marcela también. Marcela, ¿querés presentarte? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ¿Cómo escuchas? andas, Sí, pero a ver, Bien. no te veo, espérate. A ver, Ah, no, no te veo, ¿no Marcela. me ves? Yo no te Ah, veo, pero no sé. estoy... Ah, sí, eh, ahí te veo, ahí te veo. ahí está. Bueno. Sí, bueno, para mí un gusto volver a este espacio, porque bueno, yo lo inicié el segundo cuatrimestre, ¿te acordás? Del 2019. Íbamos a Sí, continuar en el 2020 y bueno, todos sabemos que la pandemia dejó ahí varios proyectos. Y bueno, este año tenía la posibilidad de los viernes a la mañana y dije, bueno, es el momento para volver, ¿no? A la cursada con un tema, bueno, tan interesante. Aparte, bueno, me dedico, ¿no es cierto?, a la clínica del autismo y también tomo esto de dichacha, ¿no? Esa práctica de avarios y bueno, eh, siempre es un gusto escucharte. Así que bueno, vamos gracias, a tener un Marcela. poco de Para charla mí un de gusto que hayas vuelto, que bueno, es verdad, había quedado en el 2020 que no se dio el curso. Y bueno, claro. fue un año que, bueno, Ujú. no, todavía no estaba todo muy tema de lo virtual. El 2021 ya sí se empezó a dar de manera virtual. Pero bueno, Claro, claro. buenísimo tenerte acá otra vez, así que bienvenida. Bueno,
Gracias. ¿Y vos, dónde estás trabajando con tema de la práctica entre varios? No, estoy en consultorio privado, Ah, ¿sí? Con un equipo que, bueno, abordamos desde digamos, desde esa modalidad, ¿sí? Y sí. estuve haciendo eh, durante unos años un acompañamiento terapéutico a un adolescente con Asperger. Ah, Y bueno, ahí, digamos, el abordaje eh, desde mí fue exclusivamente psicoanalítico, ¿no? Entonces, bueno, justamente en algún momento me gustaría, digamos, como hacer un enlace entre, digamos, esa experiencia clínica, ese abordaje clínico y toda la cuestión teórica, ¿no? Porque, exacto. bueno, tengo mucho material. Claro, a veces eso, uno podría decir, hay tantos casos que nos Ujú, permiten, lo ideal es poder hacer también ese esfuerzo de formalización, eh, así ¿no? es. Porque, bueno, en general cuando trabajamos, sobre todo en instituciones donde hay tantos pacientes y tenemos tanta casuística a favor, a veces uno se queda corto en la formalización, es decir, en la puesta en forma de la teoría, o sea, ver este caso clínico, qué de la teoría me sirve para pensarlo, cómo lo puedo, sin forzamiento, porque esa es otra cosa que hay que cuidar mucho, o Ujú, sea, tampoco forzar el caso clínico para que encaje con lo teórico, digamos, ujú, ahí bien. ya Ya, tampoco, no, se tampoco sirve. desvirtúa, claro, Totalmente se claro. desvirtúa y no nos sirve, ni nos sirve siquiera para pensarlo. Por eso hay que estar como muy atentos a no forzar, porque uno tiene la Ujú, tendencia a que las cosas encajen. ujú, Naturalmente tenemos la tendencia a que las cosas encajen, pero bueno, en realidad tenemos que estar como muy atentos para no forzar, no hacer forzamientos ujú. teóricos, ¿no? Eh, Claro, que ese forzamiento también sería, digamos, una cuestión de etiqueta, ¿no? Ponerle al eh, otro una etiqueta y operar e intervenir desde ese lugar. Y ahí ya nos estamos perdiendo la subjetividad del paciente. Totalmente. Y Ahí, al ahí caso por tenemos. caso, ¿no? El uno por uno. Sí, 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 porque si no ahí se pierde la subjetividad y bueno, y empezamos como a hacer las cosas mal. Entonces es importante esto. La teoría, bárbaro, pero poder articular no significa etiquetar o que encaje en este cuadro clínico a la fuerza, meterlo de prepo porque tiene un criterio diagnóstico, entonces lo metemos de prepo Ujú. esa categoría. Se trata justamente del psicoanálisis, tener esa mirada crítica, ¿no? Así que bueno, bueno, bienvenida, Marcela, un Bueno, gusto que estés gracias, acá otra vez. gracias, igualmente. Alejandro Facho, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bueno, yo soy psicólogo, bueno, soy psicoanalista ya hace varios años, que un poco como lo que comentaba Marcela, ¿no? Vengo trabajando en clínica con pacientes, niños y adolescentes con autismo. Se fue dando un poco, me fue llegando me fui ocupando de esa casuística y un poco la intención de este curso es lo mismo, ¿no? Formalizar una serie de cuestiones que vengo pensando, que superviso, pero que bueno, que a veces siento que me quedo corto con la cantidad de casos que tengo y que bueno, que a veces iniciar un curso, digamos que me, me genera la exigencia o la obligación de ponerme, de sentarme y ponerme a leer que, material que ya leí, pero que siempre uno puede volver a significar con la lectura, con las lecturas que vas a proponer. Entonces, siempre es una buena oportunidad para acercarme
a lo teórico, que a veces uno lo va dejando con el tiempo, lo va quedando ahí para cuando uno tenga tiempo y después cuesta más, cada vez cuesta más ponerse. Entonces la idea es un poco acompañado, volver a- a estudiar, ¿no? Que es tan necesario en esta clínica, que además es una clínica compleja, ¿no? Porque no es una clínica fácil. Así que bueno, esa es un poco la intención de sumarme a este curso. Bueno, qué bueno, un placer y bueno, espero poder acompañarte y acompañarlos bien en estas relecturas. Uno cuando lee a Freud, cuando relee a Freud, Ujú, siempre descubre algo. Eso es lo grandioso de este autor. Siempre descubre algo. Eh, ujú, por más que hay textos que yo los leo miles de veces. Aparte de que en la facultad doy psicoanálisis Freud, entonces hay textos que hoy los releo y los releo y cada vez y los releo encuentro algo nuevo. Y me encuentro muchas veces con ese Freud poeta, ¿no? Con ese Freud poeta que no es solamente el Freud investigador, sino el Freud poeta. El Freud poeta que en general es el que nos trae las comprensiones más profundas, ¿no? ujú. Y no nos olvidemos que Freud ganó el premio Goethe de literatura. O sea, leer a Freud siempre es leer a un gran escritor. No, no así, no es lo mismo con otros escritores psicoanalíticos. eh, Pero leer a Freud siempre es encontrarse con ese gran escritor. Así que bueno, yo los invito a la relectura, a la lectura de los textos que todavía no leyeron y a la relectura de los que ya leyeron, textos que seguro que leyeron, por ejemplo, qué sé yo, Pulsiones y Destinos de Pulsión, que aparte es Ujú. un texto dificilísimo. Es un texto dificilísimo. Yo les voy a mostrar partes de Pulsiones y Destinos de Pulsión que realmente son difíciles. Así que bueno, eh, así que bueno, nada, espero poder acompañarlos de la mejor forma y bueno, ¿quién más? ¿Quién más se presenta? A ver, ¿quién está? Micaela no está con la cámara. Micaela, ¿te querés presentar? Hola, sí, justo estaba por hablar. No me agarró la cámara del Zoom, así que hoy Ah, lamentablemente sí. no. Bueno, yo soy psicóloga y también me interesa muchísimo la temática, como estuvieron comentando, y lamentablemente es algo que no se profundiza mucho en la carrera, entonces uno tiene que buscar por fuera. Y también estoy dando clases en la UBA de Ah, psicoanálisis de escuela inglesa. mira, mira, bueno, bueno, es interesante porque también te vas a encontrar con algunas cuestiones que también podemos pensar. ¿Sabes que hubo muchos psicoanalistas de la escuela inglesa que se dedicaron al autismo? Sí, De sí, bueno, hecho, de hecho, la sí. primera es Melanie Klein. Claro, bueno, ahora está todo el tema de Dick y después cómo lo lee cada autor y Meltzer, todas las profundizaciones que hace. Sí, sí, Así. pero Melanie Klein con el caso Dick. Sería interesantísimo. Así que cuando quieras, nos podés contar del caso Dick. Podremos tratar de hacer una elaboración también, algo que sería interesante. Em, Porque, bueno, fíjate como desde Melanie Klein hubo muchos, Metzel, mismo Frances Tastin. Sí, Hay también. mu- por eso digo, hay mucho, por eso a mí lo que me parece importante es tomar de los autores aquello que, sobre todo cuando uno ve el trabajo eh, en profundidad de estos psicoanalistas que trabajaron tanto con casos de autismo, ¿no? Eh, y me parece
Por eso yo a Frances Tasting me parece solamente elogioso, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Realmente no podemos no leer a Frances Tasting si trabajamos con autismo. Me parece muy importante hacerlo. Lo mismo Melanie Klein. Eh, Sí, tienen desarrollos muy buenos. sí, sí, sí. Así que bueno, qué bueno, bienvenida. Y todo lo que puedas aportarnos de la escuela inglesa también es bienvenido. Así que acá no tenemos barreras por los idiomas. Así que puede ser escuela francesa o escuela inglesa. No, gracias. No, al contrario, bienvenida. Bueno, Amadeo también repite varios años ya, Amadeo. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. ya soy repetidor de hace 3 años, Habitué, ponete, ¿no? Sí, sí, habitué. sí, Bueno, bienvenido, bienvenidísimo. gracias. Bueno, Belén, Hola, hola. ¿qué tal? Perdón, yo no me presenté. Eh, bueno, yo soy Belén, trabajo como psicóloga de planta en el equipo infantil juvenil de la Meguino. Eh, y bueno, digamos, en la práctica privada también, ¿no? Me dedico mucho a discapacidad. Eh, y bueno, de ahí un poco por ahí mi interés o la necesidad por ahí, ¿no? De este curso y en la cuestión de poder formarme o continuar formándome en realidad, ¿no? Bueno, en clínica del autismo, y sumar herramientas, obvio, ¿no? Para la práctica diaria. Buenísimo, buenísimo. Así que sos de el Ameguino, de la Sí. parte que atendés autismo. Sí, soy del equipo infanto-juvenil. A ver, Ah, atiendo bien, bien. todo lo que llega. No, no tenemos un equipo específicamente de estimulación temprana o discapacidad. Vamos por franja etaria, digamos, y ahí, Claro. bueno, sí, llega de todos, ¿no? Niños, no sé si alguna vez me he topado con un autismo, con lo que hablabas recién, ¿no? Como el autismo per se, como el de Kanner, digamos. Claro. Pero bueno, sí, niños con múltiples obstáculos en su desarrollo, en su constitución cognitiva, que bueno, que hace que hay un desafío para uno, ¿no? Digamos, niños sin lenguaje, niños sin la posibilidad de la mirada, ¿no? La intención Claro, comunicativa y bueno, un montón de cosas que nos encontramos en este tipo de clínica, en chicos muy chiquitos, 3 4 años. claro, claro, claro. Y ahí a veces, o sea, perdón. Esta es la alarma que me pongo a mí misma para no pasarme, porque que no se haga demasiado tarde. Bueno, bien, claro, porque a veces vienen sin ningún tipo de diagnóstico, Claro, pero vienen con ciertas problemáticas en la subjetivación. sí, 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 sí. Entonces, Sí, por lo general vienen así, ¿no? No es sí, que vienen con el diagnóstico hecho y ahí uno empieza, bueno, a atar cabos, a hacer hipótesis. sí, sí, sí. Así que bueno, yo espero que todos estos operadores los puedan ayudar y les pueda servir para seguir interrogándonos cada vez. Me Ujú. parece que esa es la apuesta y es algo que no se cierra. Si uno considera que ya está el saber acabado, estamos al horno. Es todo seguir investigando, seguir formalizando, seguir haciéndonos preguntas. Ujú. eh, Buscar, Sí, en todo total. caso, buscar no quedarse con todo cerradito, perfecto, con el moño y ya está. Si estamos así, estamos desde el punto de vista de la investigación muertos. Ujú. Así que yo creo que es todo el desafío seguir investigando y poder eh, la teoría nos tiene que mover, no nos tiene que mortificar, sino nos tiene que vitalizar, ¿no? En todo caso. Por eso me parece tan importante poder trasladarlo a la clínica, así que también si tienen ejemplos, viñetas, todo eso es bienvenido, o sea, tengan la libertad eh, de poder hacer esos aportes. Que bueno, bueno, nada.
La verdad que bienvenidos a todos y a todas y nos vemos el viernes que viene. Vamos a ver estas consideraciones históricas. Todavía estamos con todo lo que es la parte preliminar del autismo. Todavía no nos vamos a meter de lleno con la metapsicología, pero vamos a ver un poco cómo se avanza en el concepto, cómo se llega al concepto de autismo, ¿sí? Eh, bueno, nada, los saludo, las saludo a todas. Ahí tienen mi teléfono. Bueno, Si quieren, después armamos un grupo. Eh, Aprovechamos que no somos tantos, entonces son todos de la disciplina de psicoanálisis, así que no es que me tengo que cuidar mucho con... Me llama la atención porque había mucha gente anotada que eran de otras disciplinas, pero no las veo acá. Así que bueno, de todos modos, a veces es un esfuerzo plantear la teoría para quien viene de otra corriente de saber, pero bueno, yo soy profesora de psicoanálisis Freud 1, o sea que el joven que viene a la facultad viene del CBC y tampoco sabe todavía nada del psicoanálisis, así que eh, un poco la idea es que no salga así apabullado, pero bueno, ustedes ya están todos metidos en el mundo del psicoanálisis. Así que bueno, igual de todos modos, cuando haya alguna duda o algo como muy rápido o necesitan que nos detengamos en algún concepto, sepan que me ujú, pueden parar, detener y tenemos todo un año para trabajar y en general llego con tiempo sobrado para todo el programa, así que podemos detenernos, ¿eh? Eh, bien. no, la verdad no me gusta ir corriendo, aunque hable mucho y aunque hable rápido, pero la verdad es que no es que tengo una premura, así que cualquier cosa me detienen. Y vamos sobre este Ujú, concepto y lo pensamos, a lo mejor entre todos. Así que bueno, nada, bueno, los saludo, un beso bueno, para todas y todos, buen fin de semana y bueno, igualmente. bueno, un beso, saludos, chao, Chao. Chao, chao. buen fin de. Hasta luego, Chao. buen fin de... Chao. Chau, chau.